está manejándose la iglesia hoy en día. Cómo la iglesia ya pasó de muchas cosas que no se practicaban a otras que se practican. La iglesia está siendo muy permisiva hoy en día. Ya yo te acepto muchas cosas para no perder membresía. ¿A dónde va la iglesia de hoy? Y digo a dónde va la iglesia de hoy porque me he encontrado con amigos que me dicen, no, porque los cristianos de hoy no son igual que los cristianos de antes. Y obviamente no pueden ser igual que los cristianos de antes. Pero la idea de él era porque hoy hay muchas cosas que se parecen al mundo. Y no hablando quizá del legalismo. Tiene mucho que ver también con la misma condición de las estructuras de las iglesias. Que hay gente que dicen que ya la iglesia está parecen discoteca. Yo podría decir que la iglesia hoy en día está de moda. ¿Por qué digo que la iglesia está de moda? Porque ahora mismo todo el mundo quiere decir que es cristiano. No importa lo impío que actúe, quiere decir que es cristiano. Y más que decir que es cristiano, ahora cualquiera es pastor. O evangelista o profeta. Cualquiera pone en sus redes el pastor fulano de tal. Bendiciones a toda la gente del mundo de Cristo. Gracias por estar ahí siempre presente. Siempre estar a la expectativa de las cosas que estamos haciendo, lo que no, los seguidores, los perseguidores también. Y gracias por seguirnos por todas nuestras plataformas virtuales, @Mundo de Cristo en YouTube, Mundo de Cristo y mundodecristo.net en nuestra página web. Chicos, este es un nuevo segmento, otro tema que nos hemos puesto a pensar de lo que es en a profundidad. Y me llama mucho la atención cómo está manejándose la iglesia hoy en día. Cómo la iglesia ya pasó de muchas cosas que no se practicaban a otras que se practican. Se está saliendo la iglesia de un contexto bíblico. Se está metiendo a mucho contexto cultural, que no es malo en cierto punto, pero a muchos contextos culturales. La iglesia está siendo muy permisiva hoy en día. Ya yo te acepto muchas cosas para no perder membresía. Ya yo te permito muchas cosas que hacer para no marcarte o herirte. Y ahora utilizamos lemas como una iglesia diseñada para ti. Mi gente, lo que hoy vamos a tratar aquí está sumamente interesante. Porque según la introducción que mi hermano Nova acaba de hacer, la idea sería que nosotros nos preguntemos, ¿a dónde va la iglesia de hoy? Exacto. Y digo a dónde va la iglesia de hoy porque me he encontrado con amigos que me dicen, no, porque los cristianos de hoy no son igual que los cristianos de antes. Y obviamente no pueden ser igual que los cristianos de antes. Pero la idea de él era porque hoy hay muchas cosas que se parecen al mundo. Y no hablando quizá del legalismo. Tiene mucho que ver también con la misma condición de las estructuras de las iglesias, que hay gente que dicen que ya la iglesia está parecen discoteca. Tienen luces, tienen pantalla, sí, tienen de todo. Entonces hay mucha gente que dice, pero esto no se parece a la iglesia de Cristo. Entonces yo quiero que hoy nosotros tratemos sobre esos temas. ¿A dónde va la iglesia de hoy? Fíjate, esto es una iglesia rara. ¿Cómo? Yo vi en estos días Mire, espérate, es un lema de una iglesia, la que yo dije. Sí, allá voy. La iglesia rara. Vi un reels de unas personas que dijeron, esto es una iglesia rara. Pastor con arete. Mira, los miembros con tatuajes. Con un piercing. Y estaban hablando muy bien, ¿verdad? Cuando digo muy bien, es que lo estaban expresando bien al decir que era una iglesia rara. Y está bien eso, que ellos puedan decir que es una iglesia rara. Lo apoyo. Lo único que no es una iglesia de Cristo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿a dónde va la iglesia? Inmediatamente a mí me surge la inquietud de pensar. Entonces, quiere decir que hay un camino a donde la iglesia está caminando hoy en día. Ahora, ¿cuál es el camino en el que se está dirigiendo la iglesia? Y yo no te estoy hablando la iglesia que Cristo dirige, sino la iglesia que se dirige a sí misma. ¿Verdad? Nosotros podríamos decir, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo, no es la edificación, sino nosotros como personas. ¿A dónde estamos caminando hoy en día como creyentes?
¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿En qué creemos? ¿Qué buscamos? Porque las personas, según lo que nosotros vemos, simplemente están buscando una moda. Exacto. Yo podría decir que la iglesia hoy en día está de moda. Es verdad. La iglesia, wow, Dios mío, la iglesia está de moda. ¿Te aprende? Dime para salir corriendo. Siento poder. Ay, Dios mío. Siento autoridad. Siento power. Pero si me da un cocotazo como el líder. ¿Por qué digo que la iglesia está de moda? Porque ahora mismo todo el mundo quiere decir que es cristiano. No importa lo impío que actúe, quiere decir que es cristiano. Y más que decir que es cristiano, ahora cualquiera es pastor. O evangélico o profeta. Cualquiera pone en sus redes el pastor fulano de tal. No han pasado un cero. Yo soy en esa pastor. Misma línea que, Tony, para que tú continúes ahí en esa premisa que tú acabas de decir, que voy de acuerdo. Antes, la iglesia, tú seleccionabas unos señores de la época de Trujillo. Y tú le dices, una iglesia evangélico pentecostal, ¿cómo la caracterizaban? La iglesia de los locos. ¿Ustedes sabían eso? Uh-huh. El que se metía en la iglesia anteriormente, eso era que tenía problemas mentales o algo. Ya no. Como Tony dice, ya la iglesia es una moda. Sí, claro. Ya yo ir un domingo a una iglesia, vamos a decir evangélica, una iglesia evangélica ya es una moda, bueno, neopentecostal, una moda, es un sistema, es algo de que ya, pero el problema está que vas a la iglesia el domingo, te pones la ropa bonita y de santidad, y el lunes te vuelves y te enganchas la misma ropa de pecado. Mira, hay algo que yo diría que es muy preocupante que está pasando, y es, según lo que decía mi hermano Alfredo, con el tema de que todo el mundo porque todo el mundo tiene un ministerio, y por eso pasa lo siguiente: cuando alguien que dice ser cristiano comete una falta grave que llega a los medios de la noticia, los medios noticiosos dicen el pastor, aunque haya sido un miembro laico cualquiera. Porque eso es lo que da morbo. Y también porque las personas se titulan a sí mismos. Por ejemplo, yo soy pastor que tengo unas credenciales del Concilio de Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional. Yo tengo mis credenciales de pastor. Pero te digo que yo hice. Yo le quité. Yo tenía Pastor Antonio Polanco en Instagram y yo lo quité porque hay personas que no son ni siquiera cristianos. Dios mío, porque yo siempre tengo que irme directo. Hay personas que no son cristianos, no actúan como cristianos, no hablan como cristianos, no viven como cristianos. Entonces en su Instagram ponen pastor fulano de tal. O profeta, porque ahora es el tema mercantil. O profeta fulano de tal. Entonces, ¿a dónde es que está yendo la iglesia? ¿Cuál es el camino? La iglesia está siendo una iglesia muy viral en los medios, pero poco viral en el reino de los cielos. Y eso nosotros podemos llevarlo a la idea que para muchos no es así, es un tema discutible, pero hay otros que hemos visto este comportamiento, y es que la iglesia está siendo muy mundanizada. Con esto no estoy diciendo que la iglesia se va con una gorra o con un pantalón o con un jean. No, estamos hablando del sistema. Estamos hablando de que hay iglesia... Suéltalo, profeta. Loco, yo escuché el otro día sobre una cristoteca. No sé si han escuchado el término. Cristoteca. Dios mío. Iglesias que se han convertido en un lugar donde la gente cristiana va a pasar un momento jovial. Bueno. Como si no hubiera una plaza comercial o otro lugar donde usted vaya a reunirse con sus amigos. No. Han tomado las iglesias como un centro social para compartir, para beber cerveza sin alcohol. Sin alcohol. Porque mira, sin alcohol. Mira, quiero compartir. No es que la iglesia tú no puedas sociabilizar. Porque yo escuché un comentario de alguien que dijo, la iglesia de hoy, muchas iglesias hoy en día, porque está ese extremo, son dos extremos, está ese extremo que tú dices y el extremo que son iglesias como en el cine, que hay muchas personas viendo lo mismo, escuchando lo mismo, pero simplemente cuando salen se ven y no se vuelven ni siquiera a hablar. O sea, debe haber una sociabilidad, pero no es lo que yo voy a utilizar en el culto. Yo voy a ir a socializar para el culto. No. Yo en el culto voy a ir a consagrarme, voy a entregarle un tiempo a Dios de adoración, voy a ministrar o a ser ministrado por la palabra, ¿verdad? Pero
con mis hermanos yo tengo que tener una relación más que el saludo de despedida en la iglesia. Una fraternidad muy importante. Pero esa fraternidad no se va a ese extremo que dice mi hermano Alfredo de hacer la iglesia como un club social, de vamos a la iglesia a hacer coro, vamos a cherchar, porque esa es la cultura que hoy en día, y tú mencionaste esa palabra en principio, la cultura que hoy en día se ha arrastrado a la iglesia. Yo creo que tenemos un tema en el podcast de iglesia o club social. Yo creo que tenemos algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cultura que está arropando a la iglesia, está guiando a la iglesia por el camino que el Señor dijo que no vayan. O sea, hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y Dios, que es maravilloso, dijo, escoge el camino del bien para que te vaya bien. Pero hay un camino por el cual se está desviando la iglesia, y no la iglesia de Cristo, porque Cristo tiene el control de su iglesia. Mira, sino la mal mencionada iglesia por el tema de que hay personas que se hacen llamar cristianos aunque no vivan como Cristo. Mira, te voy a explicar algo sobre el tema que tú dijiste de esos pastores que se grabaron. Somos una iglesia rara, son amiguitos míos. Nos seguimos, son amiguitos míos, pero yo algo que... No, espérate, voy a tu punto de vista. Que voy, famoso, voy de acuerdo. Ellos están no va a conocer a todo el mundo. Ellos están en Villamella. Y yo vi el video y yo dije, ¿por qué hacerlo? Vamos a suponer que tú... Y ahí entra el tema que tú dijiste, porque la iglesia quiere hacerse viral. O sea, ¿por qué hacerlo? No era necesario hacer eso. Yo puedo tener una iglesia y tener mis... lo que como pastor... que está bien o que está mal, y puedo pastorear, ok, tú tienes tu libertad de pastorear, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué querer como abrir a que la gente comience? ¿Por qué queremos hacer una iglesia viral? Y con esto quiero que Luther haga un corte, porque quiero enfocarme en eso, la voz en off. Miren, yo creo que lo más importante o el principio de la iglesia es el verdadero fundamento. Hoy en día la iglesia está enseñando a los miembros a volar por los aires, a hablar en lengua, a dar patá, a profetizar, pero no le está enseñando a los miembros la verdadera esencia de Cristo. No le está enseñando a los miembros la base fundamental del cristianismo, la salvación, la gracia, la fe, solo Cristo. No le está enseñando eso. Entonces estamos atacando lo que en verdad tenemos que tener como esencia. O sea, eso pasa en muchas iglesias. Yo te unjo como pastor, pero como profeta, pero no le he enseñado lo que significa el dominio propio, ni el autocontrol, ni con qué yo estoy luchando. Estamos enseñando hoy en día a los siervos a volar por los aires, a ser Superman dentro de las iglesias, pero no a iniciar algo y a hacer la base fundamental de que es la iglesia de Cristo, y no algo que se tiene que basar en lo que yo te diga a ti como hombre, sino en lo que Cristo estableció en su palabra. Eso es así. Mira, hay una idea que tenemos que tener bien claro. Las iglesias, las denominaciones, sus diferentes denominaciones, entienden en su gran mayoría que ellos son los que se van a salvar. Y que es la iglesia mía la que tiene la razón. Tú eres cristiano, pero a tu manera. Tú para salvarte tienes que estar en mi iglesia y en mi congregación y en mi denominación. Y eso no es así. Cristo no dejó una iglesia judía, no dejó una iglesia americana, no dejó una iglesia africana. Cristo no dejó una iglesia dominicana. Cristo dejó una iglesia. Una iglesia. Y nosotros los hombres nos hemos encargado de dividir la iglesia de Cristo según los intereses y los principios nuestros. Por allá están los bautistas, por aquí están los pentecostales, están los menonitas, están los católicos, están los adventistas, la iglesia ortodoxa, los testigos de Jehová, un sinnúmero de denominaciones que nosotros los hombres hemos idealizado a Dios, y según la denominación de nosotros creemos que Dios es pentecostal, creemos que Dios es bautista, creemos que Dios es católico. Porque si nosotros actuamos de esa manera, como de un grupo denominacional, es porque a Dios nosotros lo consideramos que es de esa denominación, y no es así. Cristo dejó su pueblo, una iglesia, y esa iglesia es la que está alineada con él. Sí. Ahora, dentro de un templo hay mucha gente que no son parte de la iglesia de Cristo. Son parte de la comunidad de fe, mas no de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la que él va a levantar en aquel día. Exactamente. La iglesia de Cristo es la que se va a ir con él. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay gente que se van a quedar.
Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios, yo profeticé, yo hablé en lengua, yo hice esto, yo hice aquello. Y Jesús le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. Porque tú eras del templo, pero tú no pertenecías a mi iglesia. Porque tú tenías una idea del Dios que tú querías. Tú tenías una idea del Cristo que tú querías, más no del Cristo que establece las Escrituras. Eso es. Por eso nosotros vivimos torciendo las Escrituras. Por eso nosotros vivimos llevando los textos bíblicos a que sean pentecostales, a que sean bautistas, sí, a que sean católicos. Y queremos darle interpretaciones bíblicas según nuestra denominación. Por eso escuché a alguien que en una ocasión me dijo, tú tienes que leer la Biblia sin denominación. Para que tú entiendas lo que Dios verdaderamente quiere decir. Y muchas cosas yo he empezado a leerla de esa manera porque la iglesia va por un mal camino muchas veces dependiendo de la idea que tú tengas de Dios. Y tú llevas a la iglesia. Hay gente que están llevando a su congregación directo al infierno. Hay gente que están llevando su congregación a la boca de Satanás. Porque ellos tienen una idea y la congregación concibe esa idea, pero no establecen las Escrituras. Y te digo esto porque estuve dialogando con un hermano en estos días, un hermano ultra rajatabla, está descarriado, pero estuvimos hablando del tema. Y yo le decía a él, mi hermano, es que lo que tú me estás diciendo, eso no se encuentra en la Biblia, no hay manera. Él entendía que sí, que las revelaciones y que lo que Dios le dijo. Y yo le dije, mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en lo que dice la Escritura o en lo que tú te estás soñando? Y él me dice, yo creo en lo que dice la Biblia, pero que esto, porque mi pastora dijo aquello. Olvídate de eso, que si tú crees más en tu pastora, tú estás dejando de creer en Dios. Porque tu pastora es un ser humano que puede errar y puede tener ideas idealizadas de manera personal, pero la Biblia no es personal, no es de interpretación privada. Cuando tú te añades a la Biblia, tú estás siguiendo el propósito de Dios para tu vida. Y hay mucha gente que llevan la iglesia por un mal camino porque están idealizando según su propio concepto a las congregaciones. Cuando tú dices pero, todo lo que tú dijiste anteriormente es basura. Sí. Yo creo en la Biblia, pero ya. No, tú no crees en la Biblia. Fíjate, yo me podría... Es lo que decían, escúchame, los reformadores. La Biblia es la única norma de fe y conducta del creyente. Solo Escritura. Todo lo demás, tenlo por basura. Le voy a hacer esta pregunta a ustedes y allá. Respóndala. Yo voy a dar mi opinión, pero respóndanse esta pregunta. ¿La iglesia de hoy en día está teniendo un avivamiento o simple y llanamente es apostasía lo que está pasando? Y yo me voy a explicar. El avivamiento, nosotros tenemos entendido, es cuando las personas de manera masiva vienen al arrepentimiento, cuando las personas están arrepintiéndose. Eso el avivamiento no es lo que muchas personas ven como mucho... Y hable lengua, eso no es avivamiento. No, es cuando las personas están arrepintiéndose a Cristo. Y yo podría decir que hoy en día las iglesias están creciendo masivamente. Cualquier persona levanta una iglesia en una esquina y al mes tiene 50 gente dentro de la iglesia. A los 2 años tiene 500 gente dentro de la iglesia. Y tú ves la iglesia un crecimiento masivo. Ahora, ¿pero en cuál iglesia es esa? ¿Es avivamiento o es apostasía? Pasa lo siguiente. Hay que colarlo a través de la palabra. Es que esas iglesias simple y llanamente aceptan todo y no le permiten, no hacen que las personas choquen con la palabra. No, porque Dios es amor. Así que ven como tú estás, vive como tú estás, actúa como tú estás, porque Dios te ama a ti. Tú no tienes que cambiar nada. No te puedes. Es que el problema es que si te cambian algo, te alejan. Entonces yo diría que hoy en día, más que avivamiento, es apostasía lo que está pasando en muchas iglesias o denominaciones o comunidad cristiana, como tú dijiste, comunidades. Muchas comunidades de personas de fe, porque yo no podría decir que no tienen fe. No tienen la fe que Cristo da. Tú dices mucho trabajo, pero poco avivamiento per se. Sí, o pero están bajo una doctrina falsa. Yo podría decir que es un trabajo, porque obviamente
hacen un trabajo, porque van a los lugares, buscan a las personas, van donde los vecinos. Yo diría que hacen un trabajo efectivo como el que debería ser la iglesia. Lo que tú dices, pero la enseñanza es colarlo a través de la palabra. La enseñanza que están haciendo las personas sobre la Biblia está divorciada de la Biblia. Escucha esto. Están enseñando de la Biblia lejos de lo que dice la Biblia. Alejado totalmente. Por eso el camino al que están llevando a la iglesia no es a Cristo. La Biblia dice, Cristo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si yo no llevo a las personas a Cristo con la palabra, entonces yo estoy enseñando incorrectamente. Y cuando digo llevar las personas a Cristo, yo no estoy diciendo que nosotros convertimos al ser humano, sino que yo tengo que enseñarle de Cristo al neófito, al que desconoce, al que está aprendiendo de Mira, sobre ese mismo punto, perdón, príncipe, que te interrumpa. Eso es lo que mismo estaba diciendo. Lo que pasa es que ahora tú quieres presentar, tú presentando a Cristo, tú quitas tu imagen. Y eso es lo que no le gusta a muchos apóstoles de hoy en día y muchos profetas. Que ellos mejor predican su ministerio, pero no el Cristo, que a lo mejor, vamos a suponer que sí, le dio el ministerio. Voy a hablar desde mi punto de vista porque voy a una iglesia multitudinaria. Voy a hablar de mi punto de vista. Mi iglesia es un ejemplo. Algo que me gusta es la forma de cómo trabajar. Porque en que yo digo que tiene avivamiento, en el arrepentimiento que tiene. Ahí hay un sistema de trabajo muy bueno que creo que si en República Dominicana hay 3 iglesias, sí, pues felicidades. Pero allá, un ejemplo, el creyente se arrepiente. Allá te enseñamos doctrina bíblica. Allá no diga que tú te bautizas de una vez. Allá te vamos a enseñar la doctrina. Te llevamos pero a eso conocer. Tampoco es bíblico. No, tranquilo. Ese es tu punto de vista. El punto de la Biblia. El tema de bautizarlo de una vez. Si usted creyó, está bautizado. Eso no es un problema bíblico porque está bien. ¿Y qué me impide ser bautizado? Es otro tema. Es otro tema de verdad lo que tú dices. Pero fue lo que dijo Tony. Tú me estás enseñando de la Biblia algo que la Biblia no dice. Estoy de acuerdo en eso, pero mi iglesia no tiene ahí una lápida para decirte vamos a bautizarte ahí mismo. No, pero está bien. Pues entonces y mientras la chava ahí viene. No es porque no lo puedan bautizar. Exacto. Y mientras la chava ahí viene, te vamos a enseñar para bautizar un gran grupo. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero, miren, no está mal. Pero lo mismo que decía Tony es sobre el caso del fundamento de la iglesia. ¿En qué está fundamentada? Vi en la noticia, incluso pasó ayer y hoy, una joven, esto está por las noticias, aquí en República Dominicana, de un pastor en Nagua, el cual la chica le dio el carro, le dio esto, y dije que desprendiéndose, hay que desprenderse. Y yo me río porque hay que ver también qué es lo que la gente tiene en la cabeza. Porque usted podrá ir a una iglesia donde el pastor puede hablarle bonito, pero usted tiene la Biblia ahí, hermano. No, en ese caso de esa chica hay que analizarlo. Porque antes de ella darle el carro, ya el pastor le había dado uno. El primer carro que ella tuvo, se lo dio ese pastor. A veces la persona que le dieron. Pero eso no lo dice la noticia. Quieren atacar a ese ministro que no lo conoce. Él le dio un carro a ella primero. Claro, él le dio un carro. Pero la noticia el primer carro que ella tuvo, porque la idea aún cuando todavía estaba casada, se lo dio ese pastor. O sea, hay que eso analizar, no lo sabía, la noticia entonces nada más. Vaya al punto para que vayamos concluyendo. Mi parte. Para que vayamos concluyendo. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? Piensen en esto. La iglesia de hoy va por un mal camino, no en su totalidad, ni de manera general, pero sino lo que más se hace viral y lo que más nosotros podemos observar. Va por un mal camino porque hoy nada es nada. Eso no es nada. Está de moda en la iglesia de hoy. Por eso tú ves que en los podcasts se debate si beber alcohol es pecado. No. Que si tatuarse es pecado. Que la fornicación, si yo puedo estar con mi novia antes de, si es pecado o no. Que si el divorcio. ¿Por qué se debaten estos temas? Porque eso es lo que está carcomiendo la juventud de la iglesia de hoy. Claro. Entonces los jóvenes tienen duda en si puedo beber romo o no beber romo. Los jóvenes tienen duda en si puedo vestirme con una ropa no decorosa, como dice la Biblia, sino una ropa ceñida al cuerpo. Indecorosa. Indecorosa.
indecorosa. Buscando aceptación. Aceptación. Que si yo puedo ir a tal lugar o si yo puedo estar en tal lugar. Esos son los temas que se debaten de hoy. Sí, porque lo que eso demuestra. Que le den respuesta. Eso demuestra. Bendecida. Eso demuestra que la iglesia va por un mal camino. Esta generación está muy mundanizada. Esta generación está buscando que la iglesia tolere y acepte un comportamiento mundano. Porque antes no se discutía si beber era pecado o no. La gente no bebía y ya. Yo no bailo y ya. Yo no me tatúo y ya. Yo no me divorcio y ya. Eso, no me hago trenza, no me pongo arete. Eso era así. Y la iglesia caminaba y la gente distinguía quién era y quién no era. Ahora, los temas se tocan en base a cosas del mundo que están entrando a la iglesia. Entonces, por eso nosotros podemos medir hacia dónde va la iglesia de hoy. Y si nosotros seguimos tolerando que la iglesia se parezca al mundo en su totalidad, no sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos mañana. Ahora bien, aunque la gente quiera vestirse como se vista, porque yo no tengo problema con eso. Si usted se viste así de esa manera y usted dijo que usted es cristiano, para mí usted es cristiano. Vamos a ver si para Dios es cristiano. Porque quizá usted pueda pensar lo mismo de mí. O engañarte a ti. O engañarme a mí. Yo, cristiano, Dios te bendiga, mi hermano. Ya. Yo no voy a juzgar lo que tú eres o lo que no eres, pues yo te conozco. Ahora, mañana, cuando yo te vea, los frutos van a decir lo que tú eres. Eso. Y ahí sí yo te voy a decir, tú no eres cristiano, porque los frutos tuyos me están diciendo que no. Entonces, la iglesia de hoy necesita volver a la Escritura. La iglesia de hoy necesita volver a Cristo. Que Cristo sea el norte, el centro de nuestra vida, que guíe y que no queramos parecernos al mundo para aceptar y para que la gente se sienta cómoda en la iglesia. La gente no tiene que sentirse cómoda en la iglesia. La gente tiene que sentirse reprendido por su pecado para que su corazón cambie. Y cerramos con este texto bíblico para que reflexiones. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es A Profundidad para mundodecristo.net. Búscanos en todas las plataformas digitales. Comparte, comenta. Lo que tú quieras, comenta, porque aceptamos todo tu comentario. Y respondemos, porque a veces gózate. Y esta no es una iglesia rara. Los comentarios los comentarios son buenos. Dios le bendiga en la próxima. Bendiciones, mi gente. Aleluya.